¿Sabías que para el pueblo de Yahweh hay un sonido de advertencia y reflexión? Hoy hablaré de una señal profética, histórica y reveladora. El sonido de la trompeta y el significado profético de este instrumento, cuyo sonido pone a todo el mundo en alerta. Hace años circularon en YouTube y otras redes varios videos donde se escuchaban supuestos sonidos de trompetas en el cielo, y muchos lo relacionaron con el fin del mundo, porque el libro de Apocalipsis habla de trompetas. Compa, está volviendo a sonar, pero como que es como una trompeta, literal. No creo que sea toque de queda, porque no, ilógico, la verdad. Los versículos 2 al 6 dice: Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Yahweh, y se le dieron 7 trompetas, y vino otro ángel, y se paró ante el altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso, con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel delante de Yahweh. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo echó en la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocarlas. Para el cristiano esto es conocido como un anuncio de juicio, pero hoy quiero compartirte el significado especial de este sonido. Si prestamos atención hoy, puede llenarnos de esperanza y no de miedo, como muchos creen. Para comprenderlo, volvamos a la historia del Éxodo, cuando Moisés llega al monte Sinaí. El Santo de Israel le pide que convoque al pueblo al tercer día. El Eterno utiliza el sonido de trompetas para llamar al pueblo. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 19 de los versículos 16 y 20. Y dice así: Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonidos de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Yahweh, y se pararon al pie del monte, y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentado en extremo. Moisés hablaba, y Yahweh le respondía con voz. Y descendió Yahweh sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y subió Moisés. Desde el inicio Yahweh usa este instrumento para que al oír el sonido, el pueblo preste atención a indicaciones que traen protección y cuidado del Santo de Israel. En este contexto se entrega la Torá, los mandamientos, y aquí comienza el uso pedagógico y espiritual del sonido. Después, Yahweh indica a Moisés hacer 2 trompetas de plata para convocar a la congregación y dar la orden de marchar a los campamentos. Leamos Números capítulo 10 de los versículos 1 al 10 para ver un funcionamiento que marcó al pueblo de Israel. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: Haz 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás, y te serán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando tocaren con ellas, se juntarán a ti toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Mas cuando tocaren una solamente, entonces se juntarán a ti los príncipes, cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, moverán los campamentos que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma segunda vez, moverán los campamentos que están acampados al mediodía. Alarma tocarán para sus partidos. Empero cuando hubiereis de juntar a la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma.
Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendrán por estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Y cuando salgan a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que los molesta, tocarán la alarma con la trompeta y serán en memoria delante de Yahweh vuestro Elohim, y seréis salvos de vuestro enemigo. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocarán la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras pacíficas, y os serán por memoria delante de vuestro Elohim, yo Yahweh vuestro Elohim. Una observación: había sonidos distintos para reunir a todos, reunir a los jefes, marchar, anunciar guerra, celebrar y santificar el tiempo. Además, tocar las trompetas es un memorial delante de Yahweh, una acción que recuerda al pueblo quién es su Elohim y, por así decirlo, pone su causa ante él, llamado estatuto perpetuo, es decir, una ordenanza con vigencia permanente. En la Biblia aparecen trompetas de plata, instrumentos litúrgicos sacerdotales del tabernáculo, y el shofar, un cuerno de carnero asociado a proclamación, arrepentimiento, alarma y victoria. Ambos comunican mensajes de Yahweh al pueblo con matices y usos distintos. En Levítico, el Eterno señala un día específico al son de trompetas, conocido hoy como Yom Teruah, o fiesta de trompetas, celebrado el primer día del séptimo mes del calendario hebreo. Leamos Levítico capítulo 23 de los versículos 24 al 25. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendrán sábado, memoria de aclamaciones, santa convocación. Ningún trabajo de siervo harán, y ofrecerán ofrendas encendidas a Yahweh. El texto dice que será un memorial al son de trompetas. Recordamos que Israel oyó la voz del Santo de Israel entre truenos y sonidos de bocina en el Sinaí. Ahora Yahweh fija un día señalado para recordarles con sonido. Esto se reafirma en la historia de Esdras y Nehemías cuando leen la ley, la misma dada en el Sinaí, y cuando ellos la están leyendo están en el primer día del mes séptimo. Leamos Nehemías capítulo 8 y veamos la conexión. Nehemías capítulo 8 de los versículos 1 al 2. Y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahweh había dado a Israel. Y trajo Esdras sacerdotes la ley delante de la congregación. Y así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Ahora los versículos 9 y 10. Y Nehemías, que era el gobernador, y Esdras sacerdote escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Yahweh vuestro Elohim. No se entristezcan, ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Díjoles luego: Id, coman grosura y beban vino dulce, y envíen porciones a los que no tienen preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Yahweh es vuestra fortaleza. Para entender el trasfondo, recordemos que tras entrar a la tierra prometida y pasar por sus reyes, llegó el tiempo del exilio por haberse apartado de los mandamientos. Así lo confiesa Nehemías en el capítulo 1 de los versículos 7 y 9. Hemos procedido muy perversamente contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os derramaré por los pueblos. Y si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusieseis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el cabo de los cielos, de allí os juntaré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí
mi nombre. Aquí vuelve a sonar las trompetas como instrumento de reunión y rescate, ya que el libro de Isaías del capítulo 27, versículo 13, habla de este rescate que Dios iba a tener con su pueblo. Y dice así: y acontecerá en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido perdidos en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto, y adorarán a Yahweh en el monte santo de Jerusalén. Este sonido es de liberación, pero también de advertencia. Cada toque significa algo, y Yahweh quiere a su pueblo atento y en vela, desde el Oye Israel. Por eso el shofar es profético. Joel capítulo 2 versículo 1 nos dice: tocad trompetas en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Joel capítulo 2 versículo 1 nos habla de un llamado solemne con trompetas, shofar, que anuncia el día de Yahweh, un día profético de juicio y revelación divina. El toque del shofar no era solo una señal física, sino un anuncio espiritual. Advertía al pueblo que se preparara porque venía un momento decisivo en la historia. La profecía conecta directamente con la fiesta de Yom Teruah, trompetas, que es la única festividad marcada por el sonido del shofar como recordatorio de que Yahweh intervendrá en la tierra. Entonces, si Joel capítulo 2 versículo 1 nos dice que viene el día de Yahweh, ¿cuál será ese día profético? La respuesta es que se relaciona con Yom Teruah, el día de las trompetas, que apunta proféticamente a la venida del Mesías, al juicio y al cumplimiento del plan de Dios sobre las naciones. La profecía del regreso de nuestro Mesías está vinculada con el sonido de las trompetas. Leamos 1 de Tesalonicenses capítulo 4 de los versículos 16 al 17. Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Hashem descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 de los versículos 16 al 17, Pablo revela que en la segunda venida del Mesías habrá un toque de trompeta que despertará a los muertos en Cristo y reunirá a los creyentes con el Señor. Este detalle no es casualidad, conecta directamente con la fiesta de Yom Teruah, el día señalado por Yahweh en el calendario bíblico, en el que el shofar anuncia tanto advertencia como victoria. Así como en tiempos antiguos el shofar llamaba al pueblo a estar preparados, Yom Teruah apunta proféticamente al día en que el Mesías volverá con poder y gloria. Ese día el sonido del shofar no será solo un recordatorio, sino la señal misma de la resurrección, el arrebatamiento y el cumplimiento del plan de redención de Yahweh. Mateo capítulo 24 de los versículos 30 al 31 dice: y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos desde un cabo del cielo hasta el otro. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Estos versículos muestran que las trompetas, el shofar, es señal de la venida de Yeshua, de la resurrección de los muertos y del arrebatamiento. En la tradición judía, Yom Teruah recuerda la revelación en Sinaí, llama a la reflexión y al arrepentimiento.
anuncia la cercanía del juicio y mantiene viva la esperanza de redención. Nosotros, como creyentes en Yeshua, en Jesús, esperamos su segunda venida. La palabra dice que nadie sabe el día ni la hora, pero sí habla de señales. ¿Será en un Yom Teruah? No lo sabemos. Lo cierto es que el llamado es a estar preparados. El shofar en Yom Teruah no solo es un instrumento de sonido, sino un llamado divino a despertar del sueño espiritual. Cada toque recordaba al pueblo que debía volverse a Yahweh, revisar su caminar y esperar su intervención. De la misma manera, las Escrituras nos enseñan que habrá señales en los cielos y en la tierra que anunciarán la cercanía del regreso del Mesías. El sonido del shofar en esta fiesta profética apunta al día en que el cielo mismo resonará con la trompeta de Yahweh. Los muertos en Yeshua resucitarán y los vivos serán transformados. Hasta entonces, nuestro deber no es calcular fechas, sino vivir en fidelidad, santidad y vigilancia, porque el Rey vendrá en el tiempo señalado por el Padre. Así, Yom Teruah se convierte para nosotros en un recordatorio anual de que la trompeta sonará y que debemos estar listos, con nuestras lámparas encendidas, como las vírgenes prudentes que esperaban al esposo. Estemos atentos al sonido del arrepentimiento, a la reflexión y a la obediencia. Este día establecido como estatuto perpetuo nos llama a vivir alerta. Llegará el momento en que nuestro Mesías regresará, debemos estar preparados. Pero aquí surge una pregunta que nos hace reflexionar. ¿Y si fuera precisamente en un Yom Teruah cuando el cielo se estremeciera con la última trompeta? No lo sabemos. ¿Cuántos años más habrá de pasar hasta que la historia llegue a su clímax? Tampoco tenemos la respuesta. Lo cierto es que cada Yom Teruah nos recuerda que la cuenta regresiva avanza, que el tiempo de la gracia se acorta y que el llamado a despertar es urgente. Así como Israel debía esperar la voz del shofar en medio del silencio del desierto, también nosotros debemos vivir a la expectativa, con la mirada puesta en el cielo. Este día no solo señala un pasado histórico, sino un futuro profético que pueda cumplirse en cualquier momento. Y cuando finalmente suenen las trompetas del cielo, no habrá más oportunidad de preparación. Solo quedará estar listos o quedar atrás. Que Yom Teruah, más que una festividad, sea para nosotros un recordatorio solemne de que el Rey viene. No sabemos cuándo, pero sabemos que vendrá. Y esa certeza es suficiente para vivir con un corazón despierto, con fe firme y con esperanza inquebrantable. Shalom.